De acuerdo al temario que hemos seguido, esta semana vamos a ver los principios básicos del registro acústico. Al final de la presentación tendremos un resumen sobre el efecto de la presencia de arcillas y de hidrocarburos en los diferentes registros estudiados. La configuración de la herramienta acústica es similar a la configuración de las diferentes herramientas estudiadas, en el sentido de que posee un transmisor y dos receptores, uno cercano y uno lejano. Su funcionamiento se basa en que el transmisor emite una onda que viaja a través del lodo hasta la pared del pozo, siendo refractada a través de la formación. Parte de la energía es refractada de vuelta a la columna de lodo, alcanzando el primer receptor a un tiempo t1 y el segundo receptor a un tiempo t2. La diferencia entre estos dos tiempos se conoce como delta t y representa el tiempo que le toma a una onda compresional en viajar a través de la formación una distancia igual al espaciamiento entre los dos receptores. La onda acústica está compuesta por tres ondas principales: la onda P o compresional, que corresponde al primer arribo detectado. Estas vibran en la misma dirección en que se propaga la energía, en este caso paralelas al eje del pozo. El segundo arribo de la onda corresponde a la onda shear, también conocida como onda de cizallamiento. En este caso las partículas vibran perpendicularmente a la dirección de la propagación del sonido. Se estima que las ondas compresionales viajan aproximadamente 1.7 veces más rápido que las ondas de cizallamiento. Por su parte, el tercer arribo corresponde a la onda Stoney, las cuales se propagan cilíndricamente a lo largo de la interfaz entre la formación y la pared del pozo, viajando del transmisor al receptor con una velocidad generalmente menor que las demás ondas. Acá tenemos una presentación de la curva de delta T compresional, en la escala convencional de 140 a 40 microsegundos por pie. Este delta T o tiempo de tránsito es el inverso de la velocidad, por lo tanto el registro acústico mide la velocidad del sonido en las formaciones penetradas por el pozo. El registro acústico, específicamente la curva de delta T compresional, se utiliza para calcular porosidad primaria. Si recuerdan de semanas anteriores, los registros de densidad y neutrón se utilizan para calcular porosidad total. Por lo tanto, la diferencia entre la porosidad calculada a partir de los registros de densidad y neutrón y la porosidad calculada a partir del registro acústico sería un indicador de porosidad secundaria, siempre y cuando todas las herramientas estén calibradas y leyendo correctamente. Cuando la herramienta se corre centralizada, la relación señal-ruido será mayor y por lo tanto la respuesta de la herramienta será de mejor calidad. La resolución vertical de la herramienta VHC, esto es Borehole Compensated, es aproximadamente 2 pies. Esta herramienta proporciona la curva de delta T compresional. En cuanto a su profundidad de investigación, es de 1 a 2 pulgadas para formaciones homogéneas, aumentando un poco para formaciones no homogéneas. Vale mencionar en este momento que la onda compresional viaja a lo largo de la pared del pozo con muy poca profundidad de investigación dentro de la formación. El valor del tiempo de tránsito en revestimiento es de 57 microsegundos por pie. Es importante conocerlo, ya que el registro acústico se puede correr en pozos entubados o en pozos abiertos que tengan una sección detrás de tubería. Cuando corremos el registro acústico en estas zonas entubadas, el valor de delta T compresional debe ser aproximadamente 57 microsegundos por pie. Esto serviría para calibrar y validar el buen funcionamiento de la herramienta. Esta lámina la hemos visto en oportunidades anteriores. Relaciona la resolución vertical y la profundidad de investigación para diferentes herramientas. Acá tenemos la herramienta acústica con una resolución vertical en el orden de 60 centímetros y una profundidad de investigación muy poco profunda dentro de la formación. Podemos encontrar en la literatura valores ligeramente diferentes, tanto de resolución vertical como de profundidad de investigación para las diferentes herramientas, ya que éstas han evolucionado a lo largo del tiempo. De hecho, actualmente existen herramientas de alta resolución. Esta lámina es presentada solo para efectos comparativos entre las diferentes herramientas y fue tomada de un trabajo presentado por Verdin en el año 2004. Hace unos años la herramienta acústica sufrió una modificación que consistió en separar los receptores y transmisores hasta una distancia aproximada de 8 a 10 pies. Esto con la finalidad de evitar la lectura de valores anómalos asociados a pozos derrumbados y a formaciones alteradas por presencia de arcillas hidratadas. A esta configuración de la herramienta se le conoció con el nombre de acústico o sónico de espaciamiento largo. Existen valores anómalos asociados a la curva de delta T compresional que se conocen como ruidos y saltos de ciclos. Ruidos son mediciones erróneas de tiempo de tránsito muy cortos, como pueden ver acá estos picos de valores bajos de delta T. Ocurren, por ejemplo, cuando la fricción de los centralizadores contra la formación dispara el circuito de un receptor antes de recibir la señal real a registrar. Por su parte, los saltos de ciclos, conocidos como cycle skipping, son mediciones erróneas de tiempo de tránsito muy largos. Ven acá en la ilustración estos picos de valores altos de delta T.
ocurren como resultado de una amplitud reducida de la señal acústica, por ejemplo, cuando el primer arribo negativo de la señal cae por debajo del nivel de sensibilidad del receptor. Se presentan generalmente debido a la presencia de fracturas, gas, en formaciones no consolidadas y en pozos que presentan derrumbes o cavernas. Cuando logramos identificar estos picos de valores bajos de delta T o de valores altos de delta T que corresponden respectivamente a ruidos o saltos de ciclos, la curva de delta T debe ser corregida o editada. Como mencionamos anteriormente, el registro acústico, específicamente la curva de delta T compresional, se utiliza para calcular porosidad primaria. Las ecuaciones principales son la ecuación de Wiley y la ecuación de Raymer-Hunt. La ecuación de Wiley se fundamenta en la siguiente relación. Delta T, esto es la lectura de la herramienta, es igual a porosidad por delta T del fluido, el fluido contenido en el espacio poroso, más 1 menos la porosidad, es decir, la matriz, por delta T de la matriz. Si despejamos la porosidad, tenemos que la porosidad del sónico es igual a delta T menos delta T de la matriz, dividido por delta T del fluido menos delta T de la matriz. Delta T de la matriz está asociado a la litología atravesada por el pozo. Si la litología es dolomita, el valor del tiempo de tránsito es aproximadamente 43.5 microsegundos por pie. Para matriz caliza será 47.5 microsegundos por pie y para matriz arenisca el tiempo de tránsito estará en el orden de 55.6 microsegundos por pie. Acá tenemos otros valores de delta T para anhidrita, yeso y sal. En cuanto a delta T del fluido, sabemos que la onda compresional tiene muy poca profundidad de investigación dentro de la formación. Por lo tanto, este valor corresponde a delta T del filtrado de lodo. Cuando el lodo es un lodo en base a agua fresca, el valor de delta T está en el orden de 200 microsegundos por pie. Para lodos en base a agua salada, cuya salinidad está en el orden de 100.000 ppm de cloruro de sodio equivalente, el valor de delta T estará en el orden de 189 microsegundos por pie. Y para lodos en base a agua salada, esta vez con una salinidad mayor, en el orden de 200.000 ppm de cloruro de sodio equivalente, delta T será aproximadamente 176 microsegundos por pie. Para lodos en base a aceite, el valor de delta T está en el orden de 232 microsegundos por pie. Acá tenemos también el valor de delta T para el aire y el valor de 57 microsegundos por pie correspondiente al revestidor o tubería de revestimiento. En esta columna tenemos la velocidad en pies por segundo para cada uno de estos diferentes medios. Recuerden que la velocidad es el inverso del tiempo de tránsito. Vayamos ahora al gráfico a la derecha. Este relaciona delta T en microsegundos por pie con la porosidad a través de las ecuaciones de Wiley y de Raymer-Hunt. Algo que debemos resaltar es que estos gráficos están relacionados a específicos tipos de lodo. Este en particular es para lodos cuya velocidad del fluido o del filtrado es igual a 5.300 pies por segundo. Cuando vamos a la tabla, 5.300 pies por segundo corresponde a un lodo en base a agua salada cuya salinidad está en el orden de 100.000 ppm de cloruro de sodio equivalente. Las líneas azules corresponden a la ecuación de Wiley, relacionadas con la litología a través de la velocidad. Acá tenemos la línea de 18.000 pies por segundo que corresponde a matriz arenisca, 21.000 pies por segundo que corresponde a matriz caliza, 23.000 pies por segundo que corresponde a matriz dolomita. Las curvas rojas corresponden a la ecuación de Raymer-Hunt, también asociadas a la litología dolomita, caliza y arenisca. Por su parte, estas líneas a la derecha, discontinuas, corresponden al factor de compactación, del cual hablaremos más adelante. Para utilizar este gráfico ingresamos al mismo con el valor de delta T de acuerdo a la ecuación utilizada y a la litología correspondiente. Hagamos un ejemplo utilizando la ecuación de Wiley para matriz arenisca. Con un valor de delta T de 80 microsegundos por pie, ingresamos al gráfico, cortamos la línea correspondiente a matriz arenisca de la ecuación de Wiley y nos movemos hacia el eje Y o el eje vertical, donde tenemos que la porosidad es igual a 18%. Este gráfico es el mismo anterior. Queremos resaltar algo muy particular de la ecuación de Raymer-Hunt. Acá tenemos las curvas rojas correspondientes a matriz dolomita, caliza y arenisca. Fíjense, la ecuación de Raymer-Hunt nos dice que porosidad del sónico es igual a 0.63 por 1 menos la relación entre delta T de la matriz sobre delta T. Como pueden observar, la variable delta T del fluido o del filtrado de lodo no está presente, lo que quiere decir que la ecuación de Raymer-Hunt es independiente del tipo de lodo utilizado. Esta ecuación fue desarrollada en pozos del Golfo de México. Se puede utilizar en otras áreas, sin embargo, se sugiere calibrar la porosidad con datos de núcleos mediante el ajuste de esta constante. Hablemos un poco sobre el factor de compactación. En formaciones poco consolidadas y poco compactadas, generalmente someras, la ecuación de Wiley resulta en valores muy altos de porosidad. A mayores profundidades, las formaciones no compactadas se observan cuando el diferencial entre la presión de sobrecarga
y la presión de formación es menor a unas 4.000 a 5.000 psi. Esta falta de compactación se puede observar en las lutitas adyacentes, las cuales comienzan a mostrar valores de delta T mayores a 100 microsegundos por pie. Cuando esto ocurre, se debe corregir la porosidad aplicando un factor de compactación, el cual se calcula de manera aproximada dividiendo el valor de delta T en la lutita adyacente por 100. De manera que la ecuación de Wiley se convierte en lo siguiente: porosidad del sónico es igual a delta T menos delta T de la matriz dividido por delta T del fluido menos delta T de la matriz, todo esto multiplicado por 1 sobre el factor de compactación. En cuanto al efecto de gas en la curva de delta T compresional, esto implica un incremento en el valor de delta T. El efecto es mínimo en formaciones de baja porosidad, pero puede llegar hasta un 40% en formaciones de alta porosidad. Las curvas de delta T compresional y shear se pueden utilizar de manera combinada para detectar zonas de gas, debido a que la velocidad compresional es más afectada por el gas que la velocidad shear. Como podemos ver acá en el track a la derecha, tenemos en color rojo la curva de delta T compresional, en color negro discontinuo la curva de delta T shear, y vemos acá el cruce de las curvas identificando la zona de gas. Se recomienda utilizar otros registros. Acá tenemos en este track, en color rojo, la curva de porosidad y densidad, en color azul discontinuo, la curva de porosidad de neutrón, con el correspondiente cruce de curvas correspondiente a zonas de gas, de alguna manera validando lo observado por las curvas de delta T compresional y shear. Recuerden que vimos hace un par de semanas el gráfico para identificar o interpretar porosidad y litología a partir de los registros de densidad y neutrón. Tenemos este gráfico similar a partir de los registros sónico y neutrón. Una vez más, estos gráficos son específicos para determinado tipo de lodo, en este caso para lodos cuya delta T del fluido o filtrado de lodo sea igual a 190 microsegundos por pie, es decir, para lodos en base a agua cuya salinidad está en el orden de 100.000 ppm de cloruro de sodio equivalente. Tenemos tanto la ecuación de Wiley como la ecuación de Raymer-Hunt. La ecuación de Wiley corresponde a las líneas azules para las correspondientes litologías o matriz arenisca, caliza y dolomita. Igualmente, la ecuación de Raymer-Hunt, que corresponde a las líneas rojas, está asociada a matriz arenisca, caliza y dolomita. Tanto las líneas de la ecuación de Wiley como de la ecuación de Raymer-Hunt tienen una escala que corresponde a la porosidad. Para utilizar este gráfico, ingresamos al mismo con el valor de delta T en microsegundos por pie y porosidad de neutrón en porosidad aparente de caliza. Vamos a ingresar para este ejemplo con un valor de porosidad de neutrón de 15% y delta T igual a 80 microsegundos por pie. Vamos a utilizar inicialmente la ecuación de Wiley para resolver este caso. Fíjense el punto de cruce. Si tomamos la ecuación de Wiley, vemos que el mismo se ubica un poco por debajo de la línea de matriz arenisca. Podríamos inferir que se trata de una arenisca con algo de contenido carbonático, podría ser una arenisca con cemento calcáreo. En cuanto a la porosidad, está un poco por debajo de 20, alrededor de 19%. Ahora bien, si utilizamos la ecuación de Raymer-Hunt, el punto de cruce se observa o se ubica por encima de la línea de matriz arenisca, por lo cual podríamos inferir que se trata de una litología 100% arenisca. Esta vez, la porosidad se encuentra por encima de 20%, casi en 21%. Entonces, como pueden observar, dependiendo de la ecuación utilizada, vamos a tener interpretaciones ligeramente diferentes. En el caso específico de la litología, se sugiere utilizar otro tipo de información para poder confirmar o verificar el tipo de litología que estamos identificando a partir de este gráfico. Este es el mismo gráfico anterior que vamos a utilizar para identificar los parámetros de arcilla húmeda. Recuerden que lo llamamos arcilla húmeda porque la herramienta está leyendo tanto la respuesta asociada a la arcilla seca más el fluido contenido en la misma. Acá tenemos en el eje Y el valor de delta T en microsegundos por pie, en el eje X la porosidad neutrón. Ahora solo incorporamos un tercer eje de colores que corresponde a la arcillosidad o volumen de arcilla. Los puntos de color azul y celeste que observamos acá corresponden a zonas de baja arcillosidad, es decir, zonas limpias, mientras que los puntos de color morado o violeta y color rojo corresponden a las zonas arcillosas. De esta zona vamos a tomar los parámetros de arcilla húmeda. En cuanto al neutrón, tenemos que el valor de neutrón de la arcilla húmeda está un poco por encima de 35% y el delta T de la arcilla húmeda se ubica en el orden de 120 microsegundos por pie. Este sería un caso donde tendríamos que aplicar la corrección por compactación. De acuerdo a la litología, y ya lo vimos anteriormente, la curva delta T compresional va a tener respuestas diferentes. Quise mostrar esta lámina para que vean que de acuerdo a la literatura podemos obtener valores ligeramente diferentes. En este caso, para matriz arenisca tenemos un valor aproximado de delta T compresional de 57 microsegundos por pie, para matriz caliza 52 microsegundos por pie, para matriz dolomita 44 microsegundos por pie.
En el caso de la lutita o del shale, depende de la compactación. Va a ser un valor que varía. Si la lutita es menos compactada, el valor delta T será mayor. Si la lutita es más compactada, el valor delta T será menor. Si agregamos porosidad a cualquiera de las litologías, tenemos que el valor de delta T va a aumentar. Recuerden que los valores de delta T para los diferentes fluidos son siempre mayores que los valores de delta T para las litologías puras. El valor de delta T compresional aumenta con sobrepresión. A medida que la presión de fluidos, es decir, la presión de poro, aumenta, los contactos grano a grano se debilitan, dando pie a la descompactación. Esto se observa como un aumento en el tiempo de tránsito junto con un aumento en otros registros de porosidad. También se va a observar un aumento en conductividad, asociado al aumento del volumen del agua tanto en arenas como en lutitas. En algunas formaciones bien litificadas, el efecto de sobrepresión es minimizado por el alto esfuerzo de tensión entre las rocas. Las formaciones que tienen presiones de fluidos anormalmente altas con frecuencia infrayacen arcillas sobrepresurizadas que tienen un exceso de agua en los poros. Esto ocurre en cuencas donde la tasa de sedimentación es mayor que la tasa de subsidencia, lo que causa que las arcillas no puedan expulsar efectivamente el agua cognata en los poros por efecto de compactación, viéndose obligado el fluido a soportar una fracción de la presión de confinamiento con un consecuente aumento de la presión de poros. Por no tener una rigidez ni compresibilidad normal, el tiempo de tránsito es mayor en estas arcillas que en aquellas que se compactan normalmente, es decir, un efecto similar al que vimos con el factor de compactación. Existen gráficos para identificar litología. Bueno, ya vimos el gráfico de sónico-neutrón para identificar litología y porosidad, pero existen otros gráficos adicionales para identificar litología utilizando la curva delta T compresional en combinación con otros registros. Si recuerdan, semanas anteriores vimos el gráfico de densidad de matriz aparente versus U de matriz aparente, donde U es el producto de densidad por PEF. Ahora observamos el gráfico de densidad de matriz aparente versus delta T de matriz aparente, donde delta T de matriz aparente se calcula utilizando la porosidad crossplot neutrón sónico y la ecuación correspondiente de porosidad del sónico para resolver por delta T de la matriz. La porosidad de crossplot neutrón sónico se calcula de manera similar a la porosidad de crossplot neutrón densidad. Recuerden que se llama delta T de matriz aparente, ya que estamos leyendo la respuesta de la matriz tanto como del fluido que está contenido en la matriz. Si graficamos densidad de matriz aparente versus delta T de matriz aparente, vamos a observar un triángulo similar al que observamos en el gráfico de densidad de matriz aparente versus U de matriz aparente, cuyos vértices corresponden a las litologías puras. Como pueden observar, este triángulo es un poco pequeño, un poco más pequeño que el que observamos en el gráfico de densidad de matriz aparente versus U de matriz aparente. Por eso este último se usa de manera más común. Esto porque al ser mayor el triángulo, de mayor tamaño el triángulo en el gráfico de densidad de matriz aparente versus U de matriz aparente, es decir, al tener un mayor rango dinámico, se hace más sencillo identificar las zonas correspondientes a las diferentes litologías. También podemos utilizar el gráfico M versus N para identificar litología. Fíjense que M y N se representan con letras mayúsculas para diferenciarlos del factor de cementación y el exponente de saturación que se utilizan en las ecuaciones para calcular saturación de agua. M es igual a delta T del fluido menos delta T, dividido por densidad menos densidad del fluido, todo esto multiplicado por 0.01, mientras que N es igual a 1 menos porosidad de neutrón dividido por densidad menos densidad del fluido. Cuando graficamos M en el eje vertical versus N en el eje horizontal, observamos zonas correspondientes a diferentes litologías. Esta es la zona de carbonatos donde tenemos caliza en color azul, dolomita en color verde, esta zona color naranja correspondiente a arenisca, la zona roja correspondiente a sal, acá tenemos yeso, esta línea nos indica presencia de zona de gas hacia acá, esta línea hacia arriba nos indica la zona de porosidad secundaria. Estos gráficos, tanto para identificar litología como para interpretar porosidad, los van a ver en más detalle en un próximo módulo. Si bien este módulo trata más sobre el estudio de los principios básicos del registro sónico y específicamente de la curva de delta T compresional, vamos a ver algunos usos correspondientes a la onda Stoney. La onda Stoney se obtiene del sónico de onda completa. El sónico de onda completa nos permite detectar los tres arribos de la onda compresional, la onda shear y la onda Stoney. Esto cuando estamos en formaciones rápidas. Sin embargo, en formaciones lentas, el segundo arribo que corresponde a la onda shear no se logra detectar, de manera que el primer arribo viene a corresponder a la onda compresional y esta vez el segundo arribo corresponde a la onda Stoney. Esta onda Stoney se utiliza para evaluar fracturas. También se utiliza la onda shear para identificar fracturas. Esto es debido a que en la presencia de fracturas abiertas, tanto la onda Stoney como la onda shear se propagan
Parte de la energía se refleja y parte se transmite. En otras palabras, la onda Stoney y la onda Shear se atenúan en la presencia de fracturas abiertas. Vamos a ver acá un ejemplo tomado de la literatura de una dolomita fracturada cuya apertura efectiva está entre 0.5 y 2 milímetros. En este track, acá a la derecha, vemos las zonas fracturadas, sombreadas en color negro, mientras que acá observamos la curva de Stoney atenuada en las zonas correspondientes a las zonas fracturadas. También se utiliza la onda Stoney para generar un índice de movilidad. No es una permeabilidad, pero puede asociarse a la misma. Esto se debe que a medida a que la onda Stoney se propaga a través de una formación permeable, se atenúa y baja su velocidad, algo similar a lo que ocurre con la presencia de fracturas abiertas. Vamos a ver un ejemplo también tomado de la literatura, esta vez en la cuenca neuquina en Argentina, donde vemos algunas zonas identificadas como permeables a partir de diferentes indicadores de permeabilidad. En verde tenemos la permeabilidad de Timur a partir de resonancia magnética, en negro, permeabilidad calculada con el programa ILAN, en rojo, una permeabilidad también de resonancia magnética. Estos rombos color amarillo corresponden a valores asociados a movilidad de un probador de formaciones o MDT, y los puntos color rojo corresponden a permeabilidad de núcleos. Fíjense que en estas zonas, identificadas como permeables por todos estos indicadores, el índice de Stoney, que es la curva azul, también los identifica como permeables. Una vez más, recuerden que no se trata de una permeabilidad, sino de un índice de movilidad. El registro acústico es de mucha utilidad para geomecánica y física de rocas. Tanto la curva delta T compresional como la curva delta T shear tienen, como dijimos, mucha utilidad para determinar el modelo geomecánico y también el modelo de atributos sísmicos o de física de rocas. En el caso de los modelos de esfuerzos, se pueden determinar la dirección de esfuerzos, magnitud de esfuerzos utilizando las curvas delta T compresional, delta T shear. Asimismo podemos determinar propiedades mecánicas, mecanismos de fallas. Ya vimos el uso de la curva delta T compresional y delta T shear para identificar litología y porosidad. Módulo de Young, relación de Poisson también se pueden determinar combinando las curvas delta T compresional y shear con otras curvas, como por ejemplo densidad. Podemos obtener impedancia acústica, que es el producto de densidad por delta T. Utilizamos la onda shear para identificar anisotropía, y el registro de imagen ultrasónico es de gran utilidad para identificar los breakouts que están asociados a la dirección de los esfuerzos. El uso de los registros acústicos, las curvas delta T compresional y shear, podría significar un curso por sí mismo de geomecánica o física de rocas. Acá solo queremos resaltar algunos de los principales usos de estas curvas que sirven como insumo para determinación del modelo de esfuerzos y para determinación de modelos y atributos asociados a la física de rocas o a propiedades acústicas de las rocas. En cuanto al registro acústico de imágenes, su principio físico consiste de un transductor de alta resolución que genera pulsos ultrasónicos que son luego refractados. Acá tenemos un transductor del Ultrasonic Borehole Imager de Schlumberger. Una ventaja es que el transductor es emisor y receptor a la vez y se puede utilizar en gran variedad de tipos de lodos, incluyendo el lodo en base a aceite, a diferencia de las curvas o registros de imágenes resistivas. Sin embargo, hay que tener cuidado ya que la presencia de lodos pesados disminuye la señal acústica. En cuanto a sus usos, como cualquier otro registro de imágenes, nos permite identificar fracturas, estructuras sedimentarias, buzamientos, presencia de laminaciones o capas delgadas y también de los breakouts que están asociados, como dijimos anteriormente, a la dirección de los esfuerzos. Como mencionamos al inicio de la presentación, vamos a presentar un resumen sobre el efecto de la presencia de arcillas y de hidrocarburos en las respuestas de los registros. Comencemos con los efectos de las arcillas. En el registro gamma ray, obviamente, la presencia de arcillas va a aumentar el gamma ray total, particularmente las curvas de torio y potasio. Este aumento va a depender del tipo de arcilla. En cuanto a los registros de densidad, neutrón y sónico, van a ver la presencia de arcillas en función del agua herida o el van water correspondiente a estas arcillas. En cuanto a la densidad, va a representar un cambio en densidad que depende del contenido del van water y de propiedades del reservorio. En cuanto al neutrón, sabemos que esta herramienta va a ver el van water como hidrógeno. Esto quiere decir que lo va a ver como un aumento en porosidad. Sabemos que cuando tenemos presencia de arcilla, el registro neutrón nos presenta una porosidad aparente mayor. En cuanto al sónico, va a haber un cambio en la curva delta T compresional, en este caso, la cual va a depender del contenido de van water y de propiedades del reservorio. El efecto del PEF es solo notable donde hay presencia de clorita, biotita y glauconita. Con respecto al registro de resistividad, sabemos que es un efecto importante ya que el van water generalmente es conductiva. Este cambio en resistividad va a depender del contenido de este van water o agua adherida y de las propiedades del reservorio. Por último, el registro LSP
va a ver la presencia de las arcillas como una caída en permeabilidad, es decir, se va a reducir el potencial espontáneo estático debido a lo que la herramienta ve como una caída de permeabilidad asociado a la presencia de arcillas. Veamos ahora el efecto de hidrocarburos en las respuestas de los registros. En cuanto al registro de gamma ray, el efecto es no detectable o cuantificable. Sabemos que el hidrocarburo, específicamente el gas, tiene una densidad menor que el agua. Por lo tanto, el registro de densidad va a ver o a detectar esa presencia de gas como una caída en la densidad total de la formación, particularmente en presencia de altas saturaciones de gas cerca de la pared del pozo. En cuanto al registro de neutrón, la presencia de gas implica un menor índice de hidrógeno. Por lo tanto, la porosidad aparente vista por el neutrón va a disminuir, particularmente en presencia de altas saturaciones de gas cerca de la pared del pozo. Ya vimos el efecto de gas en el sónico. Representa un aumento en el tiempo de tránsito compresional, sobre todo en presencia de altas saturaciones de gas cerca de la pared del pozo. De lo contrario, sus efectos no son muy significantes. En cuanto al PEF, también va a significar una caída en el valor del PEF, cuando hay presencia de altas saturaciones de gas cerca de la pared del pozo. Sin embargo, generalmente este efecto es no detectable. Con respecto al registro de resistividad, sabemos que los hidrocarburos son no conductivos, por lo tanto va a haber un aumento en la resistividad de la formación. Por último, el registro del SP va a haber, por decir de alguna manera, la presencia de gas como un desplazamiento en el agua de formación y va a ocurrir lo que se conoce como supresión del SP, es decir, la deflexión del potencial espontáneo estático se va a reducir en reservorios permeables asociado a la presencia de hidrocarburos. Ya para terminar, vamos a hacer un breve ejercicio donde nos piden estimar la porosidad del intervalo 1584-1606, resaltado acá, asumiendo matriz arenisca. Nos piden utilizar la relación de Wiley y nos indican que el pozo fue perforado con lodo en base a agua fresca. Utilizando la ecuación de Wiley tenemos que la porosidad del sónico es igual a delta T menos delta T de la matriz dividido por delta T del fluido menos delta T de la matriz, multiplicado por 1 sobre el factor de compactación en caso de que haya que corregir por este efecto. Vemos el valor de delta T, una especie de promedio en el espacio o en el intervalo, de interés, tenemos que podría ser 104 microsegundos por pie. Delta T de la matriz, para matriz arenisca, podría ser 55.5 microsegundos por pie. Delta T del filtrado de lodo nos indican que es lodo en base a agua fresca, por lo tanto, delta T del filtrado puede ser igual a 200 microsegundos por pie. Vamos a ver ahora la necesidad de utilizar o corregir por factor de compactación. Debemos observar la zona lutítica cercana a la zona de interés. Y observamos que en esta zona de alto gamma ray, el valor de delta T podría estar en el orden de 120 microsegundos por pie. En todo caso es mayor que 100, por lo cual se hace necesario corregir por compactación. Entonces tenemos que el factor de compactación es igual a 120, que es delta T de la lutita, dividido por 100 es igual a 1.2. Y la ecuación de Wiley será igual a lo siguiente. Porosidad del sónico es igual a 104 menos 55.5 dividido por 200 menos 55.5, esto multiplicado por 1 sobre 1.2. El resultado final tenemos que la porosidad del sónico es igual a 27.97 o 28%. Con esto damos por finalizado el módulo 14. Les doy las gracias una vez más y espero encontrar